Amigos, mi nombre es Marvin Montoya, estoy muy contento porque estamos en nuestro podcast Legacy. Es el primer capítulo que tenemos el día de hoy. ¿Qué es Legacy? Legacy es presentar las luchas, presentar esas historias, esos esfuerzos, todo lo que no conocemos de los deportistas. Para eso estamos hoy aquí. Queremos conocer qué hay detrás y cuál es ese legado que nos dejan a nosotros los fanáticos. Para mí es un orgullo poder presentarles el día de hoy a un deportista al que yo admiro mucho. Ya es guatemalteco después de muchos años de vivir con nosotros y ha logrado cosas muy interesantes. Vamos a verlo a continuación. Los dejo con Gledson Pereira en sus propias palabras. No solo dejé huella como delantero. Hoy estoy escribiendo historia desde la banda. Nací en Brasil, pero elegí Guatemala como mi casa. Pasé de romper redes con Marquense y Petapa a liderar desde el banquillo en el fútbol playa. Actualmente, como entrenador y asistente del técnico de la selección de fútbol playa de Guatemala, fui parte de una hazaña histórica, clasificar al mundial. De goleador a estratega, soy prueba de que la pasión por el fútbol no se juega en una sola cancha, se vive en todas. Muy bien, Marvin, mucho gusto. Me llamo Gledson Pereira, soy brasilero, radicalmente en Guatemala, ¿no? Ya llevamos, juntamente con mi familia, un aproximado de 13 años de estar viviendo aquí en Guatemala. Un deportista, si lo puedes decir, desde mi niñez, ¿no? Una persona apasionada por el fútbol, una persona que ama la vida, ¿no? Y obviamente en la vida está el fútbol como parte muy importante después de Dios, de la familia. Yo creo que el fútbol para mí es algo que tiene un espacio muy reservado en mi corazón, ¿no? Entonces, nada, soy una persona apasionada por el fútbol, apasionada por mi familia, una persona apasionada por Dios también, ¿no? Buenísimo, Gledson, gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar. Se dice por ahí que uno puede conocer a una persona por la música que escucha, ¿sí? Entonces vamos a probar, Gledson, a ver cómo nos va. En tus propias palabras, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Existe alguna canción favorita en específico que utilizas o utilizabas cuando entrenabas, cuando jugabas, antes del juego, que te emocionaba, que te ponía eufórico, o bien que te tranquilizaba y que te relajaba? En la pregunta que me haces, si lo puedo contestar de una manera muy resumida, yo cuando entrenaba o cuando jugaba fútbol, hay dos momentos, ¿no? O sea, el momento donde uno tiene que estar concentrado, y para eso, o sea, yo buscaba músicas de louvor, de alabanzas o algo así, donde yo me conectaba un poquito más espiritualmente hablando, ¿no? O sea, donde me concentraba. Pero ya a la hora de entrenar, sí, o sea, había músicas más movidas, músicas más eléctricas, Eufóricas, que te dan más. Ya se pone al ritmo, ¿no? Entonces, yo, como la mayoría de los jugadores de Brasil, escuchamos mucho el pagode, que es un ritmo familiar de ahí de Brasil, y sobre todo a los deportistas, a los jugadores de fútbol, ¿no? Que es un ritmo muy parecido a los samba, que ustedes por ahí han escuchado y conocen, ¿no? Lo más conocido para nosotros. Si usted me pregunta una canción, o sea, yo te puedo decir un grupo que yo desde mis principios como jugador lo he escuchado y lo he acompañado, hasta la fecha lo escucho todavía, ¿verdad? Pero una canción especial es una canción que se llama Tá Escrito, es una canción en pagode, como le digo, o sea, pero es una canción movida. De hecho, ahorita que fuimos al Mundial en Seychelles, se escuchó mucho cuando jugaba Brasil también, entonces al final es una canción. ¿Te gustan los brasileños? Los brasileños, ellos sí, sobre todo los futbolistas, como le digo, o sea, es una canción que está muy pegada, ¿no? Escuchémosla un ratito, ¿no? Y contame, ¿y hay algún artista guatemalteco que sea tu favorito o banda guatemalteca que sea tu favorito? Sí, yo de verdad te soy muy sincero, cuando vengo a Guatemala conocía muy poco la cultura, la música y todo eso, ¿no? Obviamente estando acá,
uno toma un poquito más de conocimiento y bueno, o sea, al enterarme de Ricardo Arjona, fue una persona que me llamó mucho la atención, o sea, hasta por su historia también, o sea, su estilo de vida es un estilo muy familiar y un estilo también muy interesante, ¿no? De acompañarlo y de seguirlo. Entonces yo te podría decir que Ricardo Arjona de aquí de Guatemala para mí es como lo más sobresaliente, lo que más puedo escuchar. ¿Y alguna canción de Arjona que te guste? Para cantar soy malo, pero sí hay una canción de él que me gusta mucho que es, si no me equivoco, creo que se llama Fuiste Tú. Ajá, es una canción que me gusta mucho. Entonces esa sería la recomendación mía aquí de Guatemala. Buenísimo, gracias. Bueno, siempre dicen que por medio de la música uno y por el gusto musical uno empieza a distinguir cómo son las personas. Nosotros en Legacy buscamos conocer no solo tus logros, sino también a la persona que está detrás del uniforme, ¿verdad? ¿Quién es ese futbolista? ¿Quién es ese personaje? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? Entonces, Gledson, me encantaría saber cómo resulta un brasileiro del centro de Brasil en Guatemala. ¿En qué momento? ¿Por qué conocías Guatemala y cómo resultaste aquí? Pues bien, voy a tratar de resumirlo lo más pronto que se pueda, ¿no? Al final, como le menciono, o sea, yo desde pequeño soy un apasionado del fútbol. Inicié jugando fútbol en Brasil. Estuve en Brasil por unos 5 o 6 años jugando profesionalmente hasta cuando me aparece la primera invitación para salir a jugar en el extranjero. Y ese entonces yo tenía 19 años. Entonces yo me voy por primera vez a un país extranjero que es en Vietnam. De ahí en Vietnam tuve la posibilidad de ir a Tailandia, en China, y estuve también en Portugal muchos años. O sea, empezaste tu carrera de joven en Asia, digamos. Exactamente. Luego saltas a Portugal. Portugal, ajá, después siempre regreso. de 19 años. Sí, después de 19, obviamente, o sea, ya va cumpliendo ya sus años, ¿no? Entonces, ver, yo cuando vengo a Guate... Cleton, antes de que me digas cómo vienes a Guate, ¿en qué equipo jugabas en Brasil? Yo en Brasil inicié mi carrera en un equipo que se llama Vila Nova. Es un equipo de la segunda división de Brasil. De ahí tengo la posibilidad de ir a un otro equipo de segunda división que se llama Ituano. Y así, o sea, tuve en Brasil como 3, 4, 5 equipos que estuve siempre en la segunda división, siempre digamos. segunda, tercera división de Brasil. Tuve la posibilidad de jugar muchas veces contra equipos de la liga principal de Brasil, ¿no? Como es el caso de Grêmio, Corinthians, que son equipos más conocidos, ¿no? Y al final... de ahí me salieron las oportunidades para poder ir al extranjero, ¿no? Cuando me vieron jugar. ¿Y cómo llegas entonces a Guatemala? Pues estabas en en todas Portugal. esas vueltas, sí, en Portugal. Después de Portugal regreso otra vez a Brasil por una invitación que me hacen para jugar un campeonato brasileño en la tercera división. Y bueno, regreso a Brasil y estando allá me contactan desde Guatemala por parte de un amigo mío que jugó conmigo en Brasil y él vino por la misma situación, o sea, por un conocido que tenía que lo recomendó y bueno, él vino a parar en Guatemala y cuando llega acá le pregunta si sabía o si conocía algún centro delantero que él podría recomendarlo, ¿no? Y él presenta mi video, o sea, ese entonces manejaba mucho los videos, o sea, sus mejores momentos y todo eso. Se lo presenta al entrenador que estaba en el equipo de Petapa, que fue el primer equipo que vengo acá a Guatemala, ¿no? ¿Quién era el entrenador? El profe Centrone, Pablo Centrone, es el que está ahorita con el Deportivo Guastatoya. Entonces, el profe Pablo mira mi DVD, como nosotros decimos en ese entonces, ¿no? Mis videos, y obviamente le gustó, y bueno, de las 5 o 6 opciones que este amigo mío le ofreció, creo que él se pendió más por mí, ¿no? Entonces me empezaron a llamar y estuvimos en comunicación casi 2 semanas hasta que llegamos a un acuerdo, ¿no? Y al final fue como vine a parar aquí en Guatemala. ¿Y cómo fue? Bueno, cuando te llaman para Guatemala, ¿ya sabías de Guatemala, no? ¿Ya conocías? Mire, la verdad que sí, porque ya me había salido 2 opciones anterior a esa para poder venir a jugar al equipo de la antigua Guatemala. Porque estaba jugando en Brasil y como tenía contrato no podía salir, era algo más complicado.
pero esa oportunidad justa se dio porque yo acababa de terminar mi contrato, ¿no? Con el equipo que tenía en Brasil y me salió justa esa oportunidad de venir. Entonces, estuve ese que venía para acá o que regresaba a Portugal porque tenía una opción de regresar a Portugal otra vez y me salió una propuesta también para ir a Marruecos, pero al final yo creo que Dios sabe por qué las cosas se dan, ¿no? O sea, al final terminamos inclinando para la propuesta que nos ofrecieron acá y así fue como... ¿Cómo llegaste a Guatemala? Mira, ¿y qué edad tenías cuando viniste a Guatemala? Yo con 27 años fue cuando vine a Guatemala, ya tenía 27 años de edad. Ajá, habías hecho, ya tenía una carrera afuera. En ajá, países, en Brasil. exactamente, ajá, ya venía con un poquito de recorrido, si lo quieres ver de esa manera, o sea, no era un jovencito que apenas pensaba, sino que ya venía ya con un Con proceso, cierta experiencia y ¿no? conocimiento. Una experiencia, Pues sí. exacto. Y bueno, y Petapa fue tu primer club en Guatemala. ¿Cómo fue tu primera experiencia cuando empiezas ya a jugar fútbol acá? ¿Qué percibes de nuestro fútbol ya como un centro delantero, goleador, verdad? ¿Cómo percibiste nuestro fútbol cuando viniste? Pues mire, la verdad, de un principio para mí, no te voy a mentir, te voy a ser muy honesto, o sea, fue un shock, o sea, de un principio porque yo cuando vengo, el equipo de Petapa estaba en la primera división, ¿no? Y en la primera división tiene sus cosas muy peculiares, ¿no? Entonces al final, o sea, que son las canchas que por ahí mal cuidada, que el público que por ahí que los insulta a uno, o sea, un montón de cosas que al final yo A lo no que no había estabas vivido, no había acostumbrado. vivido en todo ese tiempo que llevaba jugando fútbol, ¿no? Sí. Pero fue una experiencia nueva, o sea, yo lo tomé como una oportunidad de aprendizaje también para mí, o sea, de crecimiento para mi carrera. Y bueno, o sea, al final me fui acostumbrando, o sea, me fui adaptando y terminé gustando a la realidad del fútbol de aquí de Guatemala. O sea, ¿para qué te voy a mentir si me quedé acá en Guatemala? Entonces, es decir, o sea, que me adapté, me acostumbré y me gustó mucho cómo se manejaba el fútbol de acá, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Petapa? En Petapa estuve una temporada. Cuando nos ascendemos es cuando regreso a Brasil. Vuelvo allá porque tengo una invitación de un equipo de ahí de Brasil. Estuve también un año allá en Brasil y después vuelvo acá a Guatemala otra vez, pero ahí ya vengo con el equipo Deportivo Marquense. Ajá, ahí sí ya fui en Liga Mayor, ya fue con otra realidad, otra experiencia. Al final, o sea, creo que terminé enamorando más cuando regreso, ¿no? Porque ya era una realidad distinta a lo que había vivido en la primera división, ¿no? Pero yo al final cuando regreso con el Deportivo Marquense, creo que hicimos un buen torneo cuando vuelvo porque el equipo llevaba, si no me equivoco, como unos 6, 7 años de no clasificar y no llegar a las instancias finales y nosotros en esa temporada nos eliminan los Cremas en una semifinal donde nosotros allá empatamos 3-3 y aquí perdimos 1-0 y bueno, o sea, fue lo más cercano que estuvimos de estar en una final, ¿no? O sea, con el equipo del Deportivo Marquense y creo que la gente reconocía el esfuerzo y el sacrificio de parte de todo el equipo que teníamos nosotros, ¿no? Y ahí es donde ya empieza a sonar más tu nombre, ¿verdad? Así La es. exposición es mayor, pero Así ya es. los goles empiezan a Así notarse es. más. Así ¿verdad? es, así es. ¿Cuánto tiempo estuviste en Marquense? En Marquense estuve una temporada y media. Después de Marquense me sale una oportunidad de venir a la Universidad de San Carlos. Vengo con la universidad y estuve ahí también un año. Después me sale una oportunidad para ir a jugar en primera con un equipo de Sansare que acababa de ascender. Entonces me voy a Sansare, estoy con ellos también un torneo que para mí fue un torneo muy bueno, o sea, donde el equipo acababa de ascender a la primera división, de venir de una segunda a la primera y nos metimos a la fiesta grande también, o sea, nos quedamos en semifinales por ser un equipo nuevo en esta categoría, ¿no? Un equipo de muchos jóvenes, de jugadores que nunca había tenido la oportunidad de participar en una primera división y creo que por ser una experiencia nueva para la mayoría de los jugadores, creo que fue una buena participación de nosotros, ¿no? Llegar hasta la semifinal del torneo. Buenísimo. Y como brasileño, ¿verdad? Que estás aquí de extranjero, aunque estuviste bastante tiempo, ¿no hubo algún momento en el que decidieras o en el que pensaras, ya no quiero estar en el fútbol de Guatemala,
mejor voy a buscar algo más afuera. ¿Te pasó? Fíjate que cuando saliendo del Deportivo Sansales me sale una oportunidad para ir a Nicaragua. O sea, le comento rapidito porque fue una experiencia que viví ahí, ¿no? Y después me hizo pensar en regresar a Guate porque tenía eso de salir a probar algo nuevo por aquí cerca, ¿no? O sea, ya sea Salvador, ya sea Nicaragua, Honduras, incluso para conocer también el fútbol de esos países, ¿no? Me sale la oportunidad para ir a Nicaragua, me voy con un compañero de acá, un guatemalteco también, Franklin García, que por cierto, o sea, hizo un muy buen torneo también allá con nosotros. Pero la anécdota o la experiencia que tuvimos fue de que cuando nos llaman, nos contratan, el equipo estaba en la zona de descenso y estaban luchando para mantenerse en la categoría, en la Liga Mayor de allá, ¿Qué ¿no? equipo era? La UNAM Managua, es un equipo de la Universidad de allá, ajá, de Managua. Pero justo finalizando casi el torneo, en el año del 2018, creo que ustedes por ahí se van a recordar, o sea, las cosas se pusieron feas en Nicaragua, empezó a tener actos de vandalismos, o sea, la gente empezó a hacer protesta en todo el país, entonces se volvió muy peligroso el país, ¿no? Entonces nosotros, hablando con la directiva, ellos nos viabilizaron la manera de regresar a Guatemala lo más pronto que se podía, por lo mismo de la inseguridad que se vivía en ese entonces, ¿no? En Nicaragua. Nosotros no pudimos terminar el torneo por lo mismo, o sea, tuvimos que salir antes de que finalizara el contrato y obviamente el torneo. Lo que sí es que el equipo se mantuvo en la liga, ¿no? En la principal división del país y eso fue algo que nosotros nos quedamos muy, muy orgullosos porque al final para eso nos llevaron, ¿no? Para poder mantener la categoría y logramos. Pero la anécdota es que nosotros no pudimos terminar el torneo por lo mismo, ¿no? Ajá, tuvimos que regresar y esa experiencia me hizo pensar, o sea, porque en ese entonces yo tenía a mi esposa y mi hijo acá por cuestiones de estudio y todo eso. Yo los tenía acá y venía a visitarlos a cada mes o a cada 2 meses, venía a visitarlos. Pero después de que pasó eso, o sea, yo tomé la decisión de que sí, quería seguir aquí en Guatemala para estar más cercano a ellos, ¿no? Entonces así fue como una experiencia buena y a la vez una experiencia así con un sabor agridulce, ¿no? O sea, con esa sensación de que tuve que salir, no huyendo, pero no lograste terminar. no logramos allá, terminar, ajá, sí, lo que nosotros sí íbamos sí, muy bien, o sea, el sí. equipo venía creciendo, entonces era una posibilidad que tal vez, no sé, o sea, tal vez creo que podíamos seguir carrera allá también, o sea, pero yo creo que mi destino estaba aquí en Guatemala. Bueno, pero gracias a Dios decimos nosotros hoy en día, porque entonces puede que te haya gustado Nicaragua y te quedaras allá. Exactamente. Bueno, Gletson, tengo todavía 2 preguntas más en esta parte y te las tengo que hacer. Así que, si quieres, fluyamos un poquito ahí. Pasaste del fútbol 11, ¿verdad? Pasaste ahora a formar parte del fútbol playa, ¿verdad? Empezaste a jugar fútbol playa y pues ahora eres parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Guatemala en fútbol playa. ¿Cómo pasó eso? Sí, así en pocas palabras, lo más que Sí. puedas, ¿verdad? Mire, yo antes de retirarme en el fútbol 11, yo cuando era más jovencito jugaba fútbol playa allá en Brasil con los amigos cuando iba de vacaciones a mi tierra, a mi pueblo, a mi ciudad, como lo decimos allá, ¿no? Y me ponía a jugar con los compañeros, pero yo como era profesional, jugador profesional de fútbol 11, no me daba para hacer las dos cosas, pero el fútbol playa era un deporte que yo sí tenía esa sensación de que cuando me retirara del fútbol 11 lo iba a inclinar para este lado, ¿no? Y bueno, y no fue diferente. Yo me retiro del fútbol 11, me llega una invitación a jugar con un equipo de la liga acá, que era el Cangrejos del Sur, y empiezo a jugar con ellos un torneo de la liga con el CAPI. Ahí nosotros salimos campeones en ese primer torneo que participé con ellos. Y bueno, creo que tuve una participación tal vez un poquito destacada, porque después de ahí me sale la invitación para ir a otros equipos de la liga también. Jugué con 2, 3 equipos más en la liga y bueno, hasta que me sale la oportunidad para llegar a la selección, ¿no? Como entrenador, como parte del cuerpo Y técnico. digamos, siempre como delantero jugaste en fútbol playa. ¿O ahí Fíjate ya que cambiaste tu rol? Ya cambié mi rol. Inicié jugando como delantero, como pivot, porque toda mi vida fue jugando como centro delantero, ¿no? Pero como conocía un poquito más el deporte,
yo me sentí más cómodo jugando como un cierre, como un jugador más de atrás, o sea, por tener facilidad de disparos desde lejos. Yo creo que esto me ayudó mucho adaptarse a esta posición, ¿no? O sea, creo que, y también porque en el equipo de nosotros teníamos dos buenas opciones que podía jugar. Entonces, creo que donde nosotros tendríamos un poquito de deficiencia era en la parte de atrás. Entonces, me planteé ahí, hablé con aquellos en ese entonces, los que estaban a cargo del equipo, me dijeron, no, probamos ahí a ver qué tal y terminó funcionando. Entonces, Bueno, y que en fútbol sala la salida es muy importante, ¿verdad? Porque puede que en 2 o 3 pases ya estés metiendo un gol, sí, ¿verdad? O aún en... el fútbol playa es muy característico porque nosotros decimos, y de hecho, o sea, hoy por hoy el fútbol playa y lo que voy a mencionar es muy verídico en el sentido de que antes el fútbol playa, los porteros jugaban mucho con las manos, era mucho juego directo, buscaba un pivote y ahí un pivote hacía una descarga o la armaba para una chilena. Pero hoy no, hoy el fútbol playa cambió mucho. De hecho, los porteros también juegan mucho con los pies, o sea, tienen mucha influencia en el juego. Pero es un deporte, como le digo, o sea, es así como en una salida de presión desde atrás con el portero, en un saque de meta, como lo decimos en el fútbol 11, desde ahí ya se genera un peligro porque cualquier disparo es peligroso, ¿no? O sea, no es de la mitad de la cancha para adelante como es el fútbol 11, que ahí es donde se pone un poquito más peligrosa la cosa, ¿no? En cambio, el fútbol playa, con la salida del portero, ya tenés que estar preparado porque se dispara de donde sea, o sea, y los disparos son muy peligrosos, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad del fútbol playa. En 3 palabras, decime 3 cosas que hace característica el fútbol de playa. Así en 3 palabras. Mire, Número 1, ¿qué dirías? chileno es muy característica del fútbol playa, o de los porteros que manejan por los pies, es otra situación, o sea, manejar bien los pies es la segunda. Y la tercera, físicamente y técnicamente tenía que estar muy bien. O sea, son dos, mucha resistencia y buena técnica, exactamente. Así Excelente, buenísimo. Te hago esta pregunta porque me faltaba la anterior. Me van a ahorcar porque vamos tarde en tiempo, pero qué legado es el que querés dejar en el fútbol guatemalteco? Ya habiendo sido protagonista como futbolista delantero de la mayor, ¿verdad? Y también en primera división. Y ahora como parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Fútbol Playa en Guatemala, que ya vamos a hablar un poco de los logros de la selección. Pero, ¿qué legado es el que quisieras dejar para un país como Guatemala, que ahora es tu casa? Sí, pues fíjate que la idea de uno cuando se suma a un proyecto, así como es selección nacional, ¿no? Es que el fútbol playa de acá se desarrolle, que sea conocido a nivel mundial. O sea, creo que ese es uno de los principales objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Creo que vamos por un buen camino. O sea, el proceso es largo, el proceso es complicado como todo en la vida, pero creo que vamos bien. Y el legado que uno quiere dejar es que el fútbol playa de Guatemala se equipare a lo que es, por ejemplo, el día de hoy, lo que es Salvador, ¿no? O sea, Salvador hoy por hoy en la región es la escuela más sonada a nivel mundial, o sea, son los más conocidos, pero entonces el legado que uno quiere dejar, o sea, por lo que me ha dejado el fútbol playa, o sea, yo quisiera que el fútbol playa en un corto tiempo, o sea, esté a este nivel de Salvador. Es tu criterio, esta es tu opinión. Exacto. ¿Cuánto tiempo estamos, qué tan cerca estamos ya o estamos todavía muy lejos? Mire, la pregunta es muy importante la que me haces, o sea, porque al final, si usted me pregunta de unos 3 años para acá, hemos acercado mucho a Salvador. O sea, antes, unos 3 años para atrás, como le digo, o sea, la gente volteaba a Salvador con una distancia muy lejana, muy larga. Hoy ya lo miramos muy cerca, entonces yo creo, decir con una fecha exacta o con datas es muy complicado, pero yo creo que por el camino que vamos, cada vez nos estamos pegando más a Salvador. Entonces yo hoy por hoy te digo que tal vez en un par de años yo digo que nosotros ya podemos considerarnos una condición muy pareja con Salvador. Que Gleison Pereira, uno de los que más aportó en fútbol playa. Ahí vamos. Gleison, de verdad,
para nosotros tenerte como parte del equipo técnico es muy valioso, ¿verdad? Porque has hecho un gran aporte y yo estoy seguro que tu aporte no solo es de técnica, de físico, de estrategia, ¿verdad? Táctico, sino que también tu aporte viene mucho sobre la línea de visión, ¿verdad? Visión espiritual, ¿verdad? Sos una persona muy espiritual también. Entonces yo creo que ese aporte es lo que yo quisiera decirle, amigos, ese es el aporte, uno de los más grandes aportes que yo creo que Gleison nos puede dar como entrenador, ¿verdad? Esa visión y sobre todo ese corazón también, ¿verdad? Gleison, sos una persona muy llevadera, muy amable, muy noble, muy alegre, ¿verdad? Pues Marvin, la verdad, mire, el cuerpo técnico de nosotros estamos conformados con 4 personas, que es el entrenador, que es Farley Castro, yo soy el subentrenador, el asistente, y está el preparador de porteros, que es Leonel Arochi, y el preparador físico, que es Leónidas Godoy. Los 4 tienen un rol muy importante, ¿no? O sea, cada quien en su área. Yo lo que puedo decir, de los 4, el único que jugó fútbol playa fui yo, entonces yo les puedo dar como que un aporte diferente en el sentido de que yo jugué y conozco un poquito cómo es estar dentro de la cancha de la arena, ¿no? El profe Farley es una persona muy, muy capacitada, conoce mucho el deporte, se estudia cada año, o sea, se capacita mucho también. Entonces, creo que nosotros, a pesar de todo, o sea, somos un cuerpo técnico muy unidos, o sea, un cuerpo técnico que, por ejemplo, o sea, nosotros nos reunimos a cada semana para analizar y estudiar los rivales. De hecho, como le menciono, nosotros estamos por hacer un viaje a Brasil, a hacer un partido allá con ellos y desde ya estamos estudiando y analizando a la selección brasileña, ¿verdad? O sea, para que nosotros podamos hacer buenos papeles, ¿no? Para hacer buenos papeles, que Brasil son hoy por hoy la mejor selección que hay en el mundo. O sea, es una selección que estoy seguro que nos va a dejar mucho aprendizaje, o sea, nos va a hacer crecer también, independientemente del resultado. O sea, lo que se viene es crecimiento para Guatemala, ¿no? Entonces, al final creo que el logro que tuvimos nosotros de llegar a un mundial va mucho por eso, o sea, ser un cuerpo técnico que analiza mucho los rivales, que estudia mucho los rivales y bueno, o sea, a la hora que nos toca jugar o competir con ellos, no nos toma, o sea, no nos agarra como sorpresa, ¿verdad? Sino que nosotros ya tenemos algo estudiado de ellos y ya lo tenemos más o menos planteado a los jugadores, cómo juega tal jugador, cómo es el sistema de ellos, cómo se mueve, cómo se desplaza en la arena, ¿no? Entonces creo que esa es una de las armas de nosotros que has alcanzado los éxitos, ¿no? Gleison, me va a matar la productora, pero te tengo que preguntar esto. En 30 segundos, decime, Gleison, ¿cómo se le plantea un partido a una potencia como Brasil? Hay que ser sincero y realista, o sea, Brasil es una potencia mundial, ¿no? Nosotros sabemos y si vamos a querer a competir de igual a igual con ellos, o sea, nos va a matar de un principio. Entonces hay que ser muy, muy inteligente, o sea, sabemos que jugador por jugador Brasil está por encima de nosotros, lastimosamente, y espero que en poco tiempo nosotros lleguemos al nivel de ellos, ¿no? Pero yo creo que a los brasileños, y ahí te puedo decir por mi propia experiencia, a los brasileños nos dificulta mucho cuando tenemos una presión muy encima, ¿no? O sea, nos desespera porque somos jugadores, o a la mayoría de los jugadores les gusta tener la pelota, pero con espacio. Pero cuando ya no tenés mucho espacio, ya te desespera porque no puedes hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Nosotros tenemos que ser un equipo obrero, un equipo que esté muy encima de Brasil, no dejarlos respirar, porque si dejamos respirar, creo que ahí nos puede ir mal. Buenísimo, y como buen brasileiro vamos a entrar a la siguiente etapa, que es, quisiéramos que te confesaras con nosotros, Gleison. Okay. Para conocerte un poquito más. Entonces vamos a ver, Gleison, queremos conocer algunos detalles y producción preparó algunas preguntas muy, muy específicas. Entonces vamos con el confesionario deportivo y vamos con la primera pregunta, Gleison. ¿Hay algún gol que todavía te duela no haber metido? Hay muchos. Hay muchos, ¿Cuál sería? Dime al menos 1 o 2, ¿verdad? Te puedo decir, tal vez no fue un gol que estaba muy claro, pero como le mencioné, cuando estuvo con Marquense en el partido de vuelta, acá en el Doroteo, tuve una situación
que hace un centro del lado izquierdo, el compañero mío de ataque, él baja la pelota, pero la pelota en lugar de venir abajo, toma un bote y sube y yo armo la chilena y la pelota pasa pegada al palo, o sea, entonces es un gol que nos metíamos al partido, ya iba finalizando, entonces por ahí es una de las jugadas que me queda así como que la sensación de... Y lo que significaba, Y lo que ¿verdad? significaba definitivamente. Y todavía de chilena hubiera sido un golazo. Iba a ser un golazo, la verdad que sí. Los brasileños. La verdad que sí, es un gol que me gustaría mucho que hubiera pasado. ¿No? Excelente. Vamos con nuestro número 2, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Qué tan mal se siente perder? ¿Cómo lo vivís? Mira, hay dos facetas, o sea, la faceta como jugador y la faceta como entrenador, o sea, ya cambia completamente, o sea, cuando jugador, yo te soy muy sincero, o sea, yo cuando perdía un partido, sobre todo cuando no tenía una buena actuación, que uno hace su autoevaluación y sentía que no había hecho lo mejor, me costaba mucho dormir, a veces me tardaba hasta las 4 o 5 de la mañana para poder conseguir dormir, o sea, me dolía demasiado, te quedabas con eso, o sea, en la cabeza, imaginando, o sea, ¿qué hubiera pasado tal vez si hubiera anticipado una jugada? ¿Qué hubiera pasado si tal vez hubiera metido ese gol? ¿Qué hubiera pasado? O sea, son situaciones que al final te deja como experiencia y como aprendizaje también, ¿no? Pero es difícil, pero hoy del lado como entrenador, uno tiene que ser un poco más maduro porque obviamente, o sea, ya no depende solamente uno tiene que transmitir confianza y motivación a los jugadores, entonces, y más en el deporte de fútbol playa, que por general se juega partido hoy, mañana, partido, o sea, seguido, entonces pasó partido del día de hoy, perdiste, o sea, ya tenés que darle vuelta a la página y cambiar y ya ver al siguiente partido, porque ya estás listo, ya estás listo para el siguiente, ahí se llegas lamentando porque no salió bien las cosas, o sea, ya tenés que dejar atrás y ya buscar el siguiente partido, porque así es como se juega ese deporte, no es como el fútbol 11, que jugás hoy, tenés 3, 4 días para preparar para el siguiente, o sea, no, aquí es día tras día, entonces no hay tiempo y no hay margen para... Son más intensos en todo. Exactamente, así mismo. Bueno, vamos con la número 3, nuestra última pregunta al confesionario. Ah, mira, esta sí es seria. ¿Quién era el más complicado fuera de la cancha de tus compañeros con los que te tocó jugar aquí en Guatemala? ¿Quién era el más complicado? A ver si te animas a decirnos. Mire, tal vez ese confesionar va a ser complicado porque me va a comprometer. No, yo la verdad tuve muchos amigos, tengo hasta la fecha, o sea, y eso es algo que el fútbol me ha dejado, ¿no? O sea, buenas amistades. Yo siempre fui y trato de ser una persona muy amigable con todos, ¿no? Pero obviamente dentro de la cancha hay situaciones que pasan y como dicen en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, ahí tiene que quedarse. Aquí es lo mismo en el fútbol, o sea, lo que pasa dentro de la cancha, ahí se tiene que quedar, ¿no? Pero hay situaciones de jugadores que cuando jugábamos teníamos roces y bueno, te cuento una experiencia rapidita. Yo cuando estuve en Petapa, nosotros jugando contra Aurora, en ese entonces Aurora tenía un defensa que se llamaba Néstor Soria, era un argentino que nosotros dentro del partido nos odiábamos porque era de maltratar y de malas palabras. Y resulta que después cuando regreso a Marquense, el entrenador era Néstor Soria, entonces. Y el primer día en mi presentación, él me dice, se recuerda de mí, ¿verdad? Entonces, o sea, pero fue cosa que pasó del fútbol dentro de la cancha y después nos volvemos buenos amigos y todo, ¿no? Pero es una experiencia que le puedo... Era rival. Pero ya después como entrenador. ¿Y cómo fue como entrenador la relación? ¿Buena? Muy buena, la verdad que muy buena. Como le digo, o sea, fue una persona que tomé un cariño muy grande y Néstor también tomó un cariño muy grande por mí y yo creo que le ayudé bastante al objetivo que tenía el equipo, ¿no? Como le mencioné, o sea, en ese entonces llegamos a unas semifinales con jugadores jóvenes también. Creo que al final esta buena relación que tuvimos fue fundamental. Bueno, vamos. Queremos conocerte también un poquito fuera de la cancha, ¿verdad? Ya vimos un poco de lo que fuiste como jugador, de lo que sos como parte del equipo técnico, ¿verdad? Como subentrenador. Y bueno, queremos conocer ahora al Gledson fuera de la cancha. Para
¿Cómo ha sido para ti y para tu familia, ¿verdad? Adaptarse a una cultura como la guatemalteca? Los brasileiros tan alegres, tan llenos de playa, diría uno en algún momento. Aunque tenemos muchas similitudes, también tenemos cosas que son muy distintas. Guatemalteco es mucho más conservador en muchos aspectos, le prestamos atención a otros asuntos. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de vivir en Guatemala como familia? Pues mire, cuando vengo a Guatemala, primero vengo solo, ¿no? Estoy aquí en Guatemala unos 5 o 6 meses solo antes de que venga mi esposa y mi hijo. Em, por lo mismo, o sea, como no conocía mucho el país, quisiera que cuando viniera ellos ya tenía algo más cómodo para ellos ¿Cuánto también, ¿no? tiempo estuviste sin ellos? Yo estuve como 5 o 6 meses Sin estar los acá ellos. Wow. sin ellos, ajá. Wow. Pero ya cuando viene, obviamente para mí es una alegría muy grande, o sea, de tenerlos acá conmigo, ¿no? Y creo que fue el momento justo porque las cosas ya caminaba bien, o sea, yo ya conocía bien el país, ya sabía que el país era un lugar donde ellos podían venir tranquilamente, obviamente, a pesar de la inseguridad que hay en Guatemala, como también hay en Brasil, o sea, en varios países del mundo, ¿no? Pero ya cuando ven ellos, yo ya sabía que ellos podían venir tranquilos en el sentido de que yo por lo menos ya conocía un poquito más de lo que era Guatemala, o sea, no iba a venir a la oscura como me tocó venir, ¿no? O sea, sin conocer, sin saber cómo era Sí, para el ellos país. generaste ya un espacio más seguro, Exactamente, con más tranquilidad para ellos, ¿verdad? así mismo. Entonces, cuando ven ellos, para mí, o sea, como le digo, me ayudó mucho, o sea, tenerlos acá, porque ya no aguantaba también, ya lo extrañaba mucho, ¿no? Mi hijo en ese entonces era muy pequeño, ajá, tenía 3 años de edad, entonces, o sea, lo extrañaba demasiado, así como él me extrañaba mucho también. Y bueno, o sea, pero la adaptación fue buena, por lo mismo que le mencioné, o sea, yo trato la manera de tener buena relación con las personas, fui haciendo muy buenas amistades acá y creo que la amistad para mí fue algo fundamental, o sea, de un principio cuando llegaron mi esposa y mi hijo, ellos se acoplaron muy rápidamente al ciclo de amistad que tenía y creo que esto nos ayudó a no sentir tanta falta de Brasil, ¿no? O sea, creo que la adaptación fue más fácil porque nos acogieron muy bien, o sea, nos extendieron la mano y bueno, y todo lo que nosotros no conocíamos o teníamos un poquito de dificultad, esas personas en ese entonces siempre nos estaba ahí al pendiente de nosotros para apoyarnos. Qué Exactamente. bueno, me alegro. Y Gletson, ¿y cómo es el rol de tu esposa y de tu hijo, digamos, en la etapa de futbolista y ahora de entrenador, ¿verdad? Cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal, ¿qué significa estar a la par tuya en esos momentos también? Pues mire, mi esposa, ahí sí que ella ha acompañado prácticamente todo mi proceso de jugador, ¿no? Porque nosotros nos conocimos desde muy, muy joven, o sea, yo a los 18 años la conocí y estaba empezando mi carrera, por decir, ¿no? Entonces ella prácticamente acompañó todo mi proceso de jugador y sigue acompañándome ahorita con el proceso como entrenador. Exacto, ella ya sabe más o menos cuando uno está enojado, cuando uno está molesto porque las cosas no salió, porque las cosas no se dan, y sabe qué palabras utilizar, ¿no? En el momento adecuado, o sea, a veces sabe que lo que toca es hacer unas palabras, o darle unas palabras de ánimo, de motivación para que uno levante la cabeza y es lo que hace ella, y al mismo tiempo, o sea, trata la manera de disfrutar cuando las cosas se dan, ¿no? O sea, con los logros, por ejemplo, cuando nos tocó ahorita, por ejemplo, el tema del mundial, fue una situación que no solo yo, sino que ellos también, o sea, disfrutaron un montón porque sabe que detrás de eso hay mucho esfuerzo, ¿no? Hay mucho sacrificio, hay mucha entrega. Entonces, lograr y alcanzar el objetivo es algo que deja todo éxito, o sea, te dejan todo extasiado, ¿no? Emocionados. Ajá. Ajá. Y Gletson, ¿cuántos años de casados entonces? Mire, con mi esposa ahorita llevamos para 18 años de 18 casados. años, pues Ajá, sí, 18 años de mira, qué casados. bueno. Sí, así Ya es vamos. bastante, van a llegar a la mayoría. Ya tenemos una vida. Sí, sí, una vida. ¿Cómo es el Gletson en casa? ¿Cómo sos? ¿Qué es lo que más valoras de tus momentos en familia y en casa? ¿Cuáles son esas actividades que te gusta hacer? ¿Cómo pasas el tiempo en familia? Sí, bueno, de hecho, hoy por hoy, o sea, tengo un poquito complicado mis tiempos por el tema de los entrenos. O sea, yo estoy, como ustedes saben, o sea, estoy en la selección de fútbol playa, pero también estoy aparte con un proyecto de un
un programa que se llama TDS, que es de la FIFA, ¿verdad? Que está aquí en la federación también, en cual yo soy entrenador de chicos de categoría 2012. Entonces, prácticamente yo tengo la semana complicada, ¿no? Pero en los tiempos que tengo libre y disponible para estar con ellos, más que todo es leyendo, viendo televisión con ellos, viendo programas, series, o sea, cosas así que nosotros podemos estar juntos, o sea, nuestro tiempo de descanso, ¿verdad? Porque mi hijo también por su tema del colegio, o sea, son pocos los tiempos que tengo para compartir con él, pero trato la manera de aprovechar de la mejor manera, o sea, ya sea viendo televisión, o sea, viendo algún programa, alguna serie, o tal vez ahí platicando en un horario de un tiempo de comida que a veces es muy raro, pero nos toca, ¿verdad? O sea, a veces reunir los tres para poder hacer un almuerzo, una cena, lo que sea, ¿no? Pero al final, o sea, yo trato la manera de tener el tiempo con ellos lo más productivo que sea, ¿no? Como me quedaste debiendo ahí en en el confesionario, te voy a preguntar un par de cosas. ¿Cuál es la serie brasileira, que más ha enganchado a los Pereira? Mire, nosotros quedamos cuando salió esa serie fue algo así eh, que nosotros quedamos muy curiosos para ver porque fue un boom a nivel mundial, que fue una serie que se llama Tropa de Élite. No sé si ustedes ya la escucharon o ya la vieron, o sea, pero fue una de las que nosotros nos quedamos vidrados y quisimos acompañar desde el primer hasta el último capítulo, ¿La ¿no? vieron completa? Ajá, completa, Sí. exactamente. Entonces después vino la ¿Ven muchas dos series también. brasileiras aquí? Sí, hay bastantes series, pero nosotros también miramos varias, o sea, nosotros somos muy, o sea, no somos muy selectivos en ese tema, o sea, miramos de todo. Por ejemplo, ahorita recientemente estamos viendo una serie que se llama La Casa de David, que es algo más cristiano, ajá. Entonces nosotros estamos en eso, o sea, miramos muchas series de todo tipo, ajá. Y la última es comida favorita de Gledson. Como todo buen brasilero, creo que el churrasco, el asado, para nosotros es algo que... Sí, el churrasco es mi primer plato favorito. Ahí viene a feijoada también, que, que es una cosa que me extraña bastante. Y el pão de queijo, que es un bocadillo de Brasil, que de hecho mi hijo hoy se dedica a hacer eso y lo hace también. Y lo tiene como un negocio y lo vende a sus colegas, sus amigos del colegio. Pero es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, el churrasco, sí, hay que probarlo, lo recomiendo porque sí está muy bueno. ¿Y hay aquí algún lugar donde puedas comer comida brasileira? Fíjate que aquí en Guatemala ya no. Hubo un tiempo, cuando llegamos acá, sí encontramos una churrascaría brasilera, pero hoy ya no. Tenemos, hace como un año más o menos que fuimos a Salvador, ahí sí encontramos una churrascaría brasilera y pudimos recordar los viejos tiempos de allá. Bueno, perfecto, gracias. Y bueno, para ir cerrando también ya. Bueno, no, todavía nos falta un par de cositas rápidas. Gledson, nosotros le llamamos la medalla invisible. El programa abordamos varias cosas, pero un poco del tema del podcast es poder ver acerca sobre el legado, ¿verdad? Ese legado que nos decías que querías dejar, que la gente te una al fútbol de playa en Guatemala, ¿verdad? Y que logremos llegar no solo a nivel del Salvador ahorita, sino trascender muchísimo más, ¿verdad? Entonces, si cuando todo se apaga, cuando ya no hay ruido de felicidad, de tristeza, de amigos, aún hasta de familia, ¿verdad? Cuando estás ahí, tú solo, el Gledson Pereira en su máxima esencia, ¿verdad? ¿Qué sentís de forma muy personal? ¿Por qué te darías una medalla a ti mismo? ¿Verdad? ¿Qué medalla? ¿Por qué logro? ¿Por qué forma? ¿Qué es lo que más pesa en Gledson? Eso que de pronto nadie ve. Eso que a veces muy pocos saben, solo los que han estado ahí, ¿verdad? ¿Por qué recibirías una medalla tú mismo, Gledson? ¿Qué medalla recibirías? ¿En qué tema y por qué? De un modo general, si lo puedo mencionar de esta manera, yo me pondría una medalla de plata, ¿sí? O sea, yo soy alguien
muy exigente, alguien que siempre quiere tener algo más, que siempre busca estar, no a la perfección, porque sé que la perfección es complicado, pero estar lo más próximo posible a la excelencia, ¿no? Entonces, yo trato la manera de ser muy, muy, ¿cómo te podría decir? O sea, yo me cobro demasiado en ese sentido. O sea, yo quiero y trato la manera de no solamente a mi persona, sino que las personas O sea, que están, que está a mi entorno, o sea, transceda, ¿no? O sea, que tenga esa situación de trascender. Okay. He logrado muchas cosas, he dejado de hacer muchas cosas, y ahí sí como deportista, como papá, como esposo, al final, o sea, yo creo que, como le dije, o sea, la perfección para mí es algo no imposible, pero muy difícil de alcanzar, pero yo creo que uno tiene que buscar la excelencia, o sea, tratar de ser lo más excelente posible, ¿no? Entonces, yo sé que me falta, o sea, como ser humano, o sea, ser un mejor papá, aunque yo considero y escucho eso a diario de mi hijo y al final es algo que me deja muy, muy contento, o sea, el decir de él que yo soy el mejor padre del mundo. Entonces, al final, eso para mí es algo que me deja muy emocionado y me pone esa medalla. O sea, yo quisiera poner como oro, pero yo como la vida sigue, yo quiero seguir dando lo mejor para él. Quiero que él sea feliz en toda su vida, en lo que yo puedo, quiero estar presente, ¿no? Entonces, como la exigencia que soy, o sea, yo me pongo una de plata porque siempre quiero buscar el oro, ¿no? O sea, yo creo que si ya me pongo una de oro, ya tal vez ya pensás que ya no tenés más que aspirar, ¿no? Entonces yo creo que la de plata me quedaría bien. Me gusta esa ideología de vida, ¿verdad? Ese pensamiento de decir, una de plata, ¿por qué? Porque siempre hay oportunidad de mejorar, Exactamente. ¿verdad? De seguir buscando ese oro. Exactamente, ¿verdad? así mismo. Qué bueno. Así mismo. Y ojalá que tu hijo te pueda disfrutar por muchos años, ¿verdad? Claro, Dios. Y lo puedas ver ahí. Bueno, ahora sí, ya vamos cerrando. Entonces, pasemos a nuestro cronómetro. Tenemos 30 segundos, Gledson. En 30 segundos yo te voy a hacer una cantidad de preguntas. El objetivo es que tú logres responder la mayor cantidad de esas preguntas. ¿Sí? Entonces, en pantalla nos va a aparecer ahí el cronómetro, ¿verdad? Y yo voy preguntándote y tú me vas contestando rápido. ¿Ok? Vamos a ver cuánto logras. Vámonos. ¿Estamos listos? Sí, vamos y arranca el tiempo. Bueno, ¿playa o cancha? Playa. ¿Mate o café? Café. ¿Gol favorito de tu carrera? El gol del ascenso de Petapa. ¿Comida favorita en Guatemala? El pipián. Muy bien. ¿Bailas bien o mejor te quedas sentado? Me quedo sentado. ¿Un apodo que te tengan? Es feo decir, pero me dicen Shurek. Gran decir porque una palabra que defina tu carrera. Algo. Pero tenemos que oírla. ¿Con qué palabra definirías tu carrera, Gledson? Pues yo definiría como no sería exitosa al 100, pero lo que yo quise, yo llegué lo más cercano posible, lo más cercano. Entonces, obviamente, de un principio cuando planteé, cuando era niño, que quería llegar a una selección brasilera, no me dio para llegar, pero, o sea, tuve cerca, tuve posibilidad de poder estar ahí. Entonces, al final, o sea, así. O sea, yo considero que fue una carrera exitosa, pero tal vez no fue como quisiera que sea desde chiquitillo, ¿no? Desde niño. Bueno, y la sigues escribiendo, ¿eh? Y la sigo escribiendo, ahí la sigo estás, escribiendo. ¿verdad? Ajá, así que... Bueno, y volvamos al apodo. Yo no sé por qué, pero algunos me dicen que tal vez por mi estatura, por mi forma, mi corpulencia, me dicen Shrek, no sé, pero... Shrek, ajá, el Shrek, exactamente, ajá. Y yo te digo porque allá en Brasil me había dicho, ahí en ton de broma, pero me decía Shrek y decía que mi esposa era la Fiona. Y aquí algunos también me dijeron eso, entonces al final fue el apodo que lo tomé, o sea, como broma, ¿no? Pero al final ahí está. Fabuloso. Gledson, encantados, la verdad, de tenerte. Ha sido un excelente tiempo que hemos compartido. Me encantaría cerrar con un mensaje tuyo, ¿verdad? Legacy nace para que los deportistas puedan contarnos un poco quiénes son y cuáles son esas luchas y esos sueños, luchas y sueños que un deportista tiene
y cuál es ese legado que uno quisiera dejar, ¿verdad? Me encantaría que pudieras cerrar con algunas palabras para nuestra audiencia, que pudieras decirles, Gledson Pereira, cuál es su legado o algo que quisieras agregar o quisieras contarnos para poder cerrar. Pues te cedo los micrófonos. No, antes que nada, extenderle el agradecimiento a Marvin. O sea, de verdad para mí es un orgullo poder contar y estar participando acá en el primer episodio, ¿no? Para mí eso es algo que me llena de satisfacción y bueno, o sea, estoy muy agradecido de verdad por la invitación y me pongo siempre a la disposición. O sea, que ya sabe que cuando se necesite o cuando se ocupe Gledson Pereira, yo estoy a disposición para ustedes, ¿no? Y bueno, y el mensaje es nada más buscar, uno tiene que ser exigente, como le mencioné en el mensaje anterior, ¿no? Exigente con uno mismo, querer siempre trascender y querer buscar, y por medio de sus actitudes, de su comportamiento, que las personas te miren como un espejo, ¿no? Como alguien, a un modelo a seguir, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos en el fútbol playa, por este camino, vamos bien. O sea, si usted me permite, tal vez voy a mencionar rapidito la historia de muchos jugadores de nosotros. Viven de la pesca, viven de la albañilería, de las camaroneras. Entonces, al final, o sea, son gente humilde y tal vez personas que nunca pensaron que podrían llegar a donde llegaron el día de hoy, ¿no? Entonces, nosotros le inculcamos, o sea, principios, valores, le inculcamos conocimientos, pero también le dejamos ahí ese mensaje de que ellos pueden, de que ellos son capaces, de que ellos, al final, si usted se mira dentro de la cancha, en el fútbol playa son 5 contra 5 y el que mete más gol gana, pero al final hay muchas situaciones de por medio que hace con que el equipo termine ganador, y el aspecto psicológico hoy para mí es algo fundamental también, ¿no? Y creo que eso le vamos inculcando en la cabeza a los muchachos y ellos están entendiendo el mensaje de que ellos son capaces, de que ellos pueden, nada más. O sea, tiene que ser exigente, nada más tiene que ser disciplinados, nada más tiene que ser apasionados por lo que hace. Solamente así creo yo que las cosas se dan, ¿no? Y así es como se alcanza el éxito, ¿no? O sea, mucha pasión, mucha determinación y ser disciplinado. Es lo que te hace llegar a la cima. Buenísimo, Gledson, te agradezco muchísimo. Amigos, cierro entonces este primer capítulo diciendo, tuvimos hoy a un atleta, deportista, hoy entrenador. ¿Cuál es el legado? Me gustaría cerrar. ¿Cuál es el legado de Gledson? Que el fútbol de Guatemala crezca. Y no solo eso, me atrevo a decir que estos hombres que están en la playa, que trabajan, que no son profesionales, futbolistas profesionales, no solo están haciendo realidad un sueño, no solo están jugando un deporte que seguramente aman, sino que también están trascendiendo en sus vidas. Y ese es el legado de nuestro querido Gledson, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias. Con esto despido. Les pido que por favor nos sigan viendo. Vamos a tener personajes muy, muy, muy interesantes, así como el día de hoy. No se pueden perder Legacy, porque sabemos que hay muchos legados que tienen que conocerse. Gracias. Hasta la próxima.